Buen día. A continuación revisaremos algunos conceptos generales referentes a los presupuestos de obra. El objetivo de dar de alta un presupuesto de obra corresponde a lo siguiente. Nos permitirá calcular un costo aproximado de lo que llevará a ejercer una actividad determinada. Por ejemplo, la construcción de una casa o de una vivienda. Para poder obtener un cálculo de ese costo, se necesita realizar un presupuesto. El presupuesto entonces podrá tener un desglose de las diferentes actividades que corresponden realizar esa construcción. En este caso, por ejemplo, la construcción de una casa, que es una partida general, una partida de primer nivel, se puede desglosar en diferentes subactividades. Por ejemplo, para construir esta vivienda se necesitan primero realizar trabajos preliminares, luego trabajos de cimentación, trabajos de estructura, albañilería, instalaciones, y esas instalaciones se pueden todavía dividir, por ejemplo, en otro nivel más, como instalaciones eléctricas, sanitarias, etc. Y finalmente una partida de acabados. Entonces, esto se refiere a una estructura del presupuesto, es decir, debemos desglosar nuestro presupuesto en diferentes niveles para poder ir justamente calculando los costos aproximados de cada una de estas etapas. Estas etapas, que normalmente se conocen como partidas, pueden tener diferentes niveles de detalle, como habíamos comentado, por ejemplo, para este caso de instalaciones, la cual tiene a su vez subpartidas. A continuación, estas partidas también deberán ser desglosadas a una máxima nivel de detalle. Por ejemplo, ¿qué actividades en específico se requieren realizar para cada una de estas partidas indicadas en el presupuesto? Las partidas entonces nos permiten agrupar diferentes actividades a realizar que son comunes a esta partida. Por ejemplo, en este caso, abriremos la partida Trabajos Preliminares. Esta partida puede contener diferentes actividades a realizar en nuestro presupuesto y específicamente en nuestra obra. Por ejemplo, tenemos actividades como realizar un trazo de nivelación, realizar la limpieza de terreno y demoliciones. Estos conceptos o actividades o tareas a realizar son correspondientes a esta partida Trabajos Preliminares. Así, cada una de nuestras partidas puede contener sus propios conceptos o actividades para que se pueda realizar esa agrupador o esa partida en específico. Tantos conceptos o actividades como sean necesarios. Estos conceptos o actividades pueden ser medidos a través de una unidad específica, ya que son tangibles a realizar. Estas actividades pueden ser medidas entonces bajo esas unidades. Por ejemplo, un trazo de nivelación se puede medir con estas unidades de metros cuadrados, igual a limpieza de terreno, y las demoliciones en metros cúbicos. Así, sus diferentes actividades o conceptos tendrán una unidad de medida tangible. Asimismo, como ya tenemos unidades, también podemos definir qué cantidad se va a realizar en base a esa unidad para poder completar la partida de trabajos preliminares. En este caso, para completar nuestra partida de trabajos preliminares, se requiere en metros cuadrados de trazo 100 metros cuadrados de esta actividad. Igualmente 100 metros cuadrados para limpiar el terreno y 80 metros para demoler. Algunas actividades como estas, entonces, nos permite indicar que la suma de todas estas actividades, pues una vez que estén completas, podremos indicar que la partida como tal, trabajos preliminares, también estará realizada. Cada uno de estos conceptos a su vez tiene un costo por cada unidad que se esté indicando. Por ejemplo, trazo y nivelación está estipulado en unidades metros cuadrados y cada metro cuadrado de trazo y nivelación podría costar 54,28 pesos. Y así cada una de nuestras actividades. Estos costos son por cada unidad del trabajo que se está realizando. De tal forma que si un metro cuadrado de trazo cuesta 54,28, multiplicado por los 100 metros de trazo que hay que hacer en el terreno, nos corresponde entonces un total de 5.428 pesos. De esta forma, ya podemos ir obteniendo una sumatoria de todos mis conceptos que forman parte de la partida para que nos indique el sistema un total del costo de la partida de trabajos preliminares. Entonces, la partida de trabajos preliminares tendrá como costo el total o la sumatoria total de sus conceptos que la componen. Justamente los importes. ¿De acuerdo? Continuamos entonces con el siguiente tema. El precio unitario. En este caso, para poder calcular estos costos, también se puede hacer un mayor nivel de detalle. Es decir, estos costos de las actividades también pueden tener un desglose de cómo se va a realizar o qué se necesita específicamente adquirir o comprar para poder realizar esta tarea de trazo y nivelación. En nuestro ejemplo,
visualizaremos que este trazo y nivelación puede ser contenido o tiene una matriz que me permite justamente llevar un análisis para calcular este costo de 54,28 pesos por cada metro cuadrado de trazo y nivelación. En otras palabras, para poder realizar el trazo y nivelación se necesita comprar ciertos elementos. Por ejemplo, algunos materiales como la madera, los clavos, calidra, hilo cáñamo. Igualmente necesitamos una mano de obra que permita realizar esta actividad, como por ejemplo una cuadrilla. Y a su vez también podríamos rentar equipos que se requieren para poder completar la actividad del trazo y nivelación. En nuestro caso, un equipo topográfico. Específicamente, cada uno de estos insumos, que son los que forman parte de un concepto, esto normalmente lo conocemos como una matriz o un análisis. El análisis del costo o el análisis del precio unitario son los componentes, los insumos de menor nivel que forman parte de una actividad o concepto. En este caso entonces, el concepto trazo y nivelación contiene esta matriz o análisis. Cada uno de sus insumos debe estar indicado con una unidad específica y asimismo también con una cantidad que se requiere para completar una unidad de nuestra actividad. ¿A qué nos referimos? Cuando se refieren a los precios unitarios, un análisis de precio unitario corresponde a todas las actividades o todos los insumos que se requieren adquirir para poder completar una unidad del concepto que estamos analizando. Por ejemplo, si el concepto es trazo y nivelación y la unidad es metro cuadrado de trazos y nivelaciones, entonces todos estos insumos, este análisis y esas cantidades corresponden a qué necesito comprar para poder realizar un metro cuadrado de trazo y nivelación. Entonces el análisis corresponde: para un metro cuadrado de trazo y nivelación necesitamos 0,5 pietablones de madera para cimbra, 0,25 kilos de clavos, 0,005 toneladas de calidra, 0,025 de hilo cáñamo, rollos. En una cuadrilla por jornada de trabajo, nada más necesitamos 0,0012 de la jornada de trabajo para poder realizar un metro cuadrado, asimismo 1,25 horas de un equipo topográfico. Entonces recordemos que todo este análisis corresponde para realizar una unidad del concepto que estamos analizando. Por eso se llama precio unitario. De esta forma, multiplicado por los costos que corresponde a cada unidad, por ejemplo, el pie tablón con un costo de 9 pesos, 12 pesos por cada kilo de clavos, 1.700 pesos la tonelada de calidra, así como los costos que ven a continuación, nos permite entonces indicar un costo de cada uno de los conceptos, de nuestros insumos, para calcular el costo que va a llevar el análisis como tal. Entonces, la suma de cada uno de estos insumos, la suma total, nos va a corresponder, por ejemplo, 54,28, lo cual justamente corresponde con los 54,28 que cuesta nuestro concepto. Entonces recordemos que todos los materiales, mano de obra, equipos o componentes de nuestro análisis se debe indicar o se debe analizar para calcular el costo de una unidad de nuestro concepto. De esta forma respaldamos el costo del concepto, que en este caso cuesta 54,28, multiplicado por sus 100 metros de trazo a realizar, nos sigue dando los mismos 5.428 pesos del concepto. Entonces, de esta forma, pues, estamos analizando cada uno de nuestros conceptos. Por ejemplo, vemos aquí un ejemplo adicional. Por ejemplo, aquí tenemos a la vista un análisis de un precio unitario con un formato diferente de presentación. El mismo concepto, trazo y nivelación, medido en metros cuadrados, y en toda la obra se requiere realizar 2.000 metros cuadrados de trazo y nivelación para un proyecto ficticio. El precio unitario, es decir, cada uno o cada metro cuadrado, tiene un costo de 4 pesos con 87, dándonos un total de 9.740 pesos. Bien, el análisis de precio unitario o de la matriz corresponde entonces de esta manera. Para este trazo y nivelación, para un metro cuadrado de trazo y nivelación, se requiere este análisis. De ejemplo, por ejemplo, materiales. ¿Qué materiales necesitamos comprar para hacer nuestro trazo y nivelación? Madera, clavos, calidra, en estas unidades, con estas cantidades, y a este precio por unidad, dándonos un total de materiales con este costo. Igualmente, puede que se requiera también, por ejemplo, mano de obra, en este caso una cuadrilla. Y la cuadrilla también tiene sus propios componentes. Por ejemplo, una cuadrilla de trabajo está compuesta, para este caso, de un cabo de oficios, un oficial de topografía, un ayudante de topógrafo. Con estos costos, dándonos un total
También de acuerdo al rendimiento que ejerce esta cuadrilla dentro del análisis. Significa el rendimiento que una cuadrilla en una jornada de trabajo, es decir, en 8 horas de trabajo, en un día de trabajo, avanza 784 metros de trazo y nivelación. Por lo tanto, entonces, por el costo que tiene una jornada de trabajo, o una cuadrilla con su jornada de trabajo, nos da un costo de 2 pesos con 89 para realizar un metro cuadrado de este trazo y nivelación. Igualmente se requiere comprar herramientas, herramienta menor, equipos de seguridad, en cálculos en forma de porcentajes y también la renta de algunos equipos por hora. Bien, esto nos da un total de un costo de 4 pesos con 21. Es el costo de nuestro precio unitario. Entonces el precio unitario se puede desglosar en dos grandes partes correspondientes al costo. El costo directo y el precio unitario. El costo directo, como vemos aquí, es todo el resultado del análisis de los materiales, mano de obra, equipos y herramientas que se requieren para realizar una unidad de nuestro concepto, pero a puro costo directo, sin considerar todavía lo que vamos a cobrar a un cliente. En otras palabras, esto es lo que nos cuesta realizar la actividad nosotros como constructor, ¿de acuerdo? Ahora, pero para cobrarlo, o para poder reflejar un precio unitario, el precio unitario ya considera algunos rubros adicionales al costo directo. Por ejemplo, algunos costos indirectos, como por ejemplo, si tenemos que rentar un camper, una oficina, tenemos que pagar luz, agua de ese camper o de esa oficina, los costos administrativos de nuestros supervisores de obra, los residentes, etcétera, y así una infinidad de costos adicionales al costo directo, lo que normalmente se conocen como costos indirectos, tanto de oficina central como de oficina de campo. Es decir, oficina central es el corporativo, la empresa, la constructora, y también la oficina interna que tienen en esa obra, que son la oficina de campo. Adicionalmente, también pueden haber otros tipos de costos como los financiamientos, es decir, si la empresa necesita, para poder cubrir o para poder realizar esta actividad, necesita conseguir un préstamo para que pueda cubrir los materiales y las manos de obra necesarias, entonces también tendrá un costo de financiamiento, el cual también se deberá agregar al precio unitario de nuestro proyecto, así como la utilidad, es decir, la ganancia que va a tener la constructora para poder realizar esta actividad y cobrársela al cliente. Finalmente, algún cargo adicional, que también puede suceder para obra pública sobre todo, y esto nos da un precio unitario de 4 pesos con 87. 4 pesos con 87 comparado contra los 4.25, entonces vemos un incremento en el costo de nuestro análisis. Justamente es entonces claramente identificado el costo directo contra el precio unitario. Costo directo es lo que nos cuesta realizar a nosotros la actividad como constructor y precio unitario es a cómo lo vamos a vender cada metro de este concepto que estamos realizando. Por eso ya incluye nuestra utilidad, nuestros costos adicionales o indirectos, financiamientos, etc. De esta forma, entonces, es como se compone un precio unitario en el sistema. La suma, entonces, de nuestros precios unitarios de cada uno de nuestros conceptos, multiplicado por la cantidad que se ejerce de cada uno de ellos, como en el caso que estamos visualizando, nos dará entonces un total de costos por partida. Y la suma de los costos de cada una partida, de cada una de nuestras partidas, nos dará finalmente el costo total aproximadamente de lo que nos va a costar justamente construir esta actividad, como en este caso una casa. Este es entonces una explicación detallada de lo que corresponde a los costos directos, precios unitarios y el armado o estructuras de un presupuesto ejemplo tradicional como para nuestro caso de una construcción de una casa. Gracias.